no entendemos o todo aquello que no vemos, que todavía no logramos ver. En el encuentro de hoy, amigos y amigas de la comunidad Despertando con Gonzalo, vamos a estar conversando con Joanan Díaz Vargas y con Pedro Amorós, dos grandes especialistas, dos grandes investigadores, sobre fenómenos sin explicación. Queremos conocer sus experiencias, queremos conocer también las experiencias que ustedes nos puedan ir dejando ahí en el chat, en los comentarios, para debatir un poco qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué existe tanto miedo? ¿Por qué hay apariciones que no logramos comprender? ¿Qué mensajes nos vienen a traer? Etcétera. Bueno, Joanan Díaz y Pedro Amorós son dos investigadores de fenómenos paranormales, son comunicadores también. Recién pensaba, digo, bueno, hay algo a los tres que nos une, que justamente es esto. Los tres estamos en búsqueda de, hacemos entrevistas, charlas sobre varios temas, entre ellos estos temas de aquellos fenómenos que no logramos comprender. Y me gustó esto de, bueno, tengamos una charla los tres, conversemos un poco cuáles son las experiencias de ellos, cuáles son las experiencias nuestras aquí en la comunidad, para compartirlas con ellos y encontrar un poco más de respuestas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en Despertando con Gonzalo. Los invito a sumarse a nuestro canal de YouTube y de Instagram, suscribirse. También estamos en TikTok y también estamos en Telegram. Para los que se quieren ir uniendo ahí a Telegram, lo pueden hacer porque ahí hacemos todos los anuncios de todas las nuevas entrevistas, encuentros y novedades que tenemos aquí en la comunidad. Y también a veces yo le mando mis cosas personales también. Les comparto cosas que me pasan en el día a día, también a veces va por ahí. Para que estemos cerca. Bueno, me gustas, comentarios, compartir esto con alguien, eso siempre, siempre ayuda, amigos. Así que si lo pueden hacer, bienvenido también sea, para que expandamos esta información. Bien, ahí vamos a invitar entonces a nuestros queridos amigos del día de hoy para comenzar con la charla. A ver. Saluda Marilú, ¿cómo estás, Marilú? Hola, Pedro, querido, ¿cómo va? Muy buenas, no sé si me oyes. Sí, te escucho un poco como, ¿cómo se dice? Encapsulado, Eso, encapsulado. Bueno, eso, sí. no sé, me he puesto los auriculares que te gustan tanto y Pará, y no sácalo, sé si no, si, a ver, si probamos sin. funcionará. A ver, Y te digo cómo te escucho. vamos a ver, ¿me oyes ahora un poquito mejor? Sí, sí, mucho ¿Sí? mejor, mucho mejor. Sí, Bueno, sí, pues sí. entonces sin Genial. auriculares, yo te escucho Vamos bien. sin audífonos. Bárbaro. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido en este 2023 a nuestra comunidad otra vez. Pues yo aquí encantado, feliz año, que no te había dicho nada, y que bueno, que yo encantado de estar aquí con toda tu audiencia, con todos tus espectadores, pues para hablar un poquito de eso que nos gusta tanto, que es el mundo del misterio y los enigmas que nos llevan a comprender un poco esas cosas. Claro que sí, hombre. Total. Bueno, me alegro mucho. Gracias por estar aquí. Feliz año también. Vamos a ver si lo tengo a Joana por aquí. Denme en un segundo que busco y paren, ¿eh? Vos me ves bien, ¿no? Yo perfectamente, Sí. te veo Bárbaro. estupendamente. Perfecto. Bueno, déjenme un segundito. Que invito a. Para. No se asusten si se me blurrea un segundo la imagen. Bueno, mientras esperamos a Joana, vamos a comenzar nosotros. Creo que ya le envié la invitación, pero bueno, por las dudas. No sé si lo tenemos por aquí o no. Le decía recién a la gente, Pedro, Sí, que siento que hay algo que tenemos en común, que es esto, más allá de que vos sos un experto en lo que haces, en investigar y bueno, demás, hay eh, algo que tenemos en común que es la comunicación y preguntarnos todo el tiempo sobre estos temas. es cierto, es cierto. Yo igual que tú, pues estoy siempre intentando, a ver, mi labor es variada. Además de mi trabajo, evidentemente, yo me dedico a investigar, a escribir. Y por supuesto a crear contenido pues en redes sociales, y pues como es YouTube, en el canal mío, en Aventura del Misterio, que estáis todos invitados ahí a echarle un vistacito Sí. a las aventuras que yo voy corriendo por allí, ¿no? Y por supuesto también aquí en Instagram, que me pueden seguir. Me parece que estoy con Pedro-Amorós. A Así. ver. Y Sí, también en TikTok. Allí estoy en TikTok, fíjate que ha cambiado mucho, no sé si tú lo has observado.
ha cambiado mucho el funcionamiento de TikTok. Antes yo creo que estaba, hace poco tiempo relativamente, estaba muy orientado a determinado tipo de contenido muy breve, muy escueto, pero que poco a poco ya te va dejando un poco culturizar algunas de las cosas. Y eso me gusta, y por eso me abrí una cuenta ahí en TikTok que de verdad, gracias a todos por haberme seguido ahí, bueno, que me han dado una bienvenida en TikTok, que de verdad, en serio, estoy alucinado. Qué Y lindo, también en Instagram y en Facebook. Y bueno, qué lindo. ya está. Ya no dejo más redes sociales. Bueno, también estoy por otras, pero que vamos, que ahí Perfecto. están. Bueno, paren, vamos a hacer dame un segundo porque tengo acá me dice no se puede unir Joanan, pero es que es algo de Instagram. Déjenme chequear. Ujú. A ver, si logramos hacer que sí se pueda unir nuestro amigo Joanan. Denme un segundo, ¿eh? Me voy a blurrear un segundito. Te dejo con mi audiencia, Pedro, si querés. Un segundo nada más. Muy bien. Pues mira, mientras voy yo hablando de fenómenos paranormales. Yo pienso que interesante desde el punto de vista de la apreciación de cada uno, porque el fenómeno paranormal en sí se desarrolla sin que te des cuenta, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, efímero, espontáneo y esporádico. Son tres es que definen este tipo de fenomenologías. Eh, Todo lo que es relacionado en el mundo de lo paranormal, en el mundo de lo extraño, es algo asociado que no tenemos bien el concepto de qué es y por qué ocurre, ¿no? Y esa es la labor de un investigador, estudiarlo, plantear las hipótesis y, por supuesto, luego divulgarlo, que es, Gonzalo, lo que estábamos hablando antes. Y es por ello por lo que hay una faceta de mí muy importante, que es la divulgación de este tipo de fenómenos. Excelente. Bueno, yo ahí ya le mandé a Joanan, vamos a esperar si se puede unir, ojalá que pueda. Y si no, Ay, vamos a ir sí, comenzando nosotros y cuando él pueda ingresar, si se lo permite la plataforma, lo incorporamos a la claro, charla. Sabes que cuando claro. propuse este tema dije, quiero que hablemos nosotros como, desde estos temas, pero como adentrarnos no solamente en lo que siempre preguntamos, que es, ¿y qué hay más allá? ¿Y queremos saber y demás? Sino también como las experiencias que hemos vivido que en Mm, el último encuentro que tuvimos juntos nos has contado varias de ellas. sí, sí, sí. Eh, y la comunidad también me fue contando algunas ahí por privado que después te voy a trasladar a ver qué opinión tenés. Pero hay algo Ujú, que me llamó mucho la atención en estos últimos días desde que coordinamos este vivo, que tiene que ver con el miedo que tenemos mm, mm. sobre estos temas. Es Y, importantísimo esto. y vos sabés que yo le decía, ¿por qué tenemos tanto miedo? Y hay mucho miedo también a que nos hagan daño desde el otro lado, no solo a nosotros, sino también a nivel como tierra, ¿no? Como vienen a atacarnos, vienen a hacernos algo, y yo pensaba, con todo el daño que nos hacemos nosotros, todo el día, todo Mm, el es tiempo, cierto. con la falta de amor propio también, ¿no? Digo, tenemos miedo de que vengan de afuera y nos hagan algo también, cuando el peor enemigo, de alguna forma, también somos nosotros. Pero, ¿qué pasa con el miedo, Pedro? ¿Qué has pensado sobre este tema? Mucho, mucho y además que creo que es algo importantísimo a tener en cuenta. Mira, tanto con determinados sistemas de transcomunicación psíquica, como yo lo bauticé, como es la Ouija, por ejemplo, la famosa y temida Ouija, así como con el tema de las psicofonías, con determinado tipo de fenómenos paranormales que se asocian a momentos específicos, el miedo juega un papel muy importante, muy importante. El miedo es algo que los seres humanos desarrollamos como un instinto de protección. Tendríamos que comprenderlo como cuatro puntos de vista. El miedo psicológico a las cosas, el miedo que puede ser social, ¿no? Hay distintos tipos de miedo que nos ponen un poco en la pista, pero cuando hablamos del miedo a determinados fenómenos extraños, paranormales o prácticas, o cuando entras en una casa embrujada, ¿vale? Pues ese tipo de miedo lo que es un catalizador, insisto, un catalizador, un amplificador para la producción fenomenológica. Con lo cual, como tú entres en una casa, como tú realices una experiencia de tipo paranormal, ¿vale? Eh, y tú tengas miedo, eso está alimentando de algún modo,
todo el fenómeno en sí. Y lo que hace es amplificarlo de una forma muy Mm. directa que no sabemos bien por qué se produce, pero que los parapsicólogos lo estudiamos muy relacionado todo directamente con estados alterados de conciencia, estados alterados de la mente en los que el miedo abre un canal súper grande que lo que hace es favorecer la entrada de producción paranormal. Con lo cual yo recomiendo que si alguien tiene verdadero miedo, que se abstenga de practicar cosas de este tipo. Ojo, no de ver películas, no de tal, pero si tú tienes que adentrarte a un cementerio por la noche, por ponerte un ejemplo, y tienes miedo, más vale que no lo hagas. Porque como lo hagas, ese miedo va a ir increciendo y te va a abrir la puerta a la producción paranormal. Bien. Em, a ver si podés hacer memoria, ¿no? Porque tenés un montón de experiencias que has vivido. Ahí está Joana tratando de resolver, así que en unos minutitos ya lo vamos a tener aquí. ¿Cuál fue la experiencia en la que has sentido un mayor miedo, si se puede No. decir? Que digas. Yo te puedo decir, mira, es una pregunta que me suelen hacer mucho en las entrevistas y demás, ¿no? Y la tengo clara. Yo he sufrido, a ver, que yo llevo más de 30 y pico años investigando todo este mundo, prácticamente desde que tenía 15 años, cuando empecé a investigar y bueno, eh, he vivido muchas situaciones. Para mí, una de las situaciones más fuertes eh, fue en Belmez de la Moraleda, concretamente. En Belmez de la Moraleda, en septiembre del año 2004, eh, yo viví una serie de situaciones que no puedo explicarlas. En ese caso, claro, he vivido muchas cosas, me han pasado muchas cosas. Ahí en Aventura del Misterio, para todos los que quieran, después del directo, por supuesto, eh, eh, que lo quieran ver, hay algunos episodios en los que sí, que paso pues algunos sustos, ¿vale? Pero no miedo, no miedo. Yo no tengo miedo. Yo tuve miedo ese día en Belmez porque estaba con mi compañero Pedro Fernández y con Luis Mariano Fernández, que les envío un beso desde aquí si nos están viendo o escuchando. Y bueno, aquello fue tremendo. Estábamos investigando. Pedro Fernández estaba delante de mí con sus aparatos. Yo estaba sentado en un sillón donde yo habitualmente me sentaba, como siempre. Y allí vi como, no vi, vimos como una silla se desplazaba lateralmente por una sala, por un pasillo, y pasaba por delante de la sala donde nosotros estábamos. Belmez de la Moraleda es característico por unas famosas caras que aparecieron en un suelo de cemento, las caras de Belmez de la Moraleda. Y yo tuve muchísimo contacto con la propietaria, con la dueña, con María Gómez Cámara, que en paz descanse. Ella murió, yo seguí investigando, yo he estado 24 años de mi vida investigando este fenómeno y yo le tenía mucho respeto. La quería mucho, Gonzalo, pero le tenía muchísimo respeto. María para mí era muy respetable en todos los sentidos y todo lo que decía me lo tomaba muy en serio. María era alta, era esbelta eh, y pese a que ya era mayor, tenía un carácter muy marcado, un carácter muy fuerte. María ya había muerto cuando nosotros estábamos en esa casa. Era la casa natal de María Gómez Cámara, donde ella había nacido. Y la silla que se había desplazado fue la silla donde ella se sentaba de pequeñita, una silla de metal, que incluso durante unos 11 segundos, aproximadamente 10, 11 segundos, estuvo desplazándose por el pasillo hasta que se subió por él, incluso por el rodapié. Yo recuerdo haber visto la cara de Pedro Fernández, que Pedro Fernández es un ex militar, es un investigador, además un querido amigo, y recuerdo haberla visto como se quedaba perplejo. A mi derecha estaba Luis Mariano. Luis Mariano Fernández también es un investigador del misterio, una persona que ha pasado muchas situaciones. Yo lo vi subirse al sofá donde estaba sentado, ponerse como en cuclillas porque no daba crédito. Yo que estaba de pie y vi cómo aquella silla pasaba por allí, bueno, te puedo decir que aquello no fue normal.
Bien, es un fenómeno paranormal. Bien, pero lo que me ocurrió, lo que nos ocurrió, fue esa noche que nosotros la bautizamos como noche de autos, fue que intentamos dormir, eran las 4:17 de la mañana, intentamos dormir en el suelo, habíamos puesto un colchón, no olvidemos que es una casa que estaba en proceso de investigación. Y bueno, realmente me sorprendí en cómo en un momento dado los tres teníamos una visión hipnopómpica justo en nuestra mente. Era una de las caras de Belmez. Recuerdo esto, que lo conté hace mucho tiempo, con un querido amigo que además está por aquí, que es Javier Belmar, que le envío un beso, es un hermano muy fuerte, y lo conté en Otros Mundos. Recuerdo que cuando pasó todo aquello, Otros Mundos es un maravilloso programa de radio que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero cuando pasó todo aquello, aquello despertó una audiencia tremenda, una expectación tremenda. Y yo pasé miedo, Gonzalo, porque aquel día yo solamente estaba mirando mi reloj para ver cuándo se hacía de día y largarme de aquel lugar. Eh, Había un momento en el que por la noche, cuando estábamos allí, yo estaba viendo cómo la luz de una farola entraba por la ventana, así inclinada, nos daba, no podíamos conciliar el sueño después de aquella visión. Y hablamos, oye, chicos, ¿qué hacemos? Y en ese momento yo vi como Pedro Fernández se levantaba del suelo en la penumbra de la noche. Eh, Palabras suyas, lo estaban cogiendo de una rodilla, de la rodilla izquierda, y lo estaban levantando en peso. Eh, ¿Esto cómo se come dentro de lo que es el fenómeno paranormal? No lo entiendo. Yo personalmente, y lo podéis ver ahí en las aventuras de misterio, en YouTube, o incluso en TikTok, o donde en mis redes sociales, aquí en Instagram también, os invito a seguir un poco más o menos este tipo de fenómenos que yo hago. A veces lo he intentado explicar, he intentado darle una orientación un poco de algún modo, pero no se la encuentro, Gonzalo, no se la encuentro. Creo y te podría decir que en ese momento eh, yo tuve miedo. Y tuve miedo porque había una posición en la que yo estaba esa noche, con los pies mirando hacia la puerta por donde había pasado la silla, que yo estaba esperando ver el fantasma de María Gómez Cámara. Y me hubiera impresionado. Yo sabía que María estaba allí. María ya había muerto hacía tiempo, pero yo sabía que María estaba allí. Estaba dándonos todos los patrones característicos para, para identificar, para presentarse y para manifestarse en un proceso paranormal. Y tuve miedo, sí. Sabes que con respecto al más allá, al menos aquí en la comunidad, digo, somos súper, súper fieles a esos temas, nos encanta, hacemos comunicaciones con el más allá y todo, pero no hay tantas experiencias, no hablamos muchas veces de esas experiencias de comunicación, no a través de un medium, sino de estar en tu casa, como decís vos, y darte cuenta que hay una presencia. Y a veces el temor de esa presencia, vos sentías, bueno, dijiste que sí, que el miedo estaba, ¿no? Pero sentías que te podía llegar a hacer algún tipo de daño esa presencia. No, para nada. Evidentemente, cuando vi cómo mi compañero Pedro Fernández se levantó y estaba a un palmo de mí, porque yo estaba tumbado en un colchón de estos un poquito anchos. Luis Mariano estaba a mi otro lado y Pedro Fernández estaba sobre unos cojines aquí. Y yo vi como su rodilla se levantaba y él chillar, Pedro, que me están levantando, me están levantando. Bueno, no, y empezó a llorar y bueno, o sea, eh, él no sufrió daño, pero sí sufrió manifestación, sí sufrimos fenómenos. A mí lo que verdaderamente me dio miedo no fue el daño físico. No creo que ningún fantasma, ninguna aparición espectral, ninguna manifestación de este tipo pueda llegar a causar en principio, un daño aparente, físico, ¿no? Pero a mí lo que sí que es cierto es que por todo ese respeto que yo te decía que tenía a María Gómez Cámara, la señora de las caras de Belmez, pues evidentemente
me dio miedo por el propio respeto que María me inspiraba. Sí, me dio miedo. Y, Claro. pero me dio miedo verla, porque primero no sabía qué decirle. Estaba en la casa natal suya, por supuesto con el permiso y con las llaves, ¿no? Que me las habían dado los familiares. Estábamos realizando una investigación, pero en la casa estaban ocurriendo cosas. En la casa original de las Caras de Belmez estaban ocurriendo cosas, que se encuentra a unos metros, tampoco está muy alejada, ¿no? Y estaban ocurriendo cosas bastante importantes, cambios y disposiciones familiares incluso, que nos hacían llegar a pensar en determinados cambios evolutivos del propio fenómeno paranormal en sí, el cual estábamos estudiando mediante la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y realmente, realmente es la situación, ¿no? No tenía miedo de sufrir un daño, pero claro, el miedo a lo desconocido eh, y el miedo intenso a lo desconocido es lo que se llama terror. Yo no tuve terror, pero sí hubo un momento en el que tuve una cierta ansiedad, una cierta percepción de que María se iba a presentar delante de mí. Es que estaba convencido. Ujú. Estaba totalmente convencida que allí iba a ocurrir algo, ¿no? Y son experiencias, he tenido muchas. Esta experiencia para mí es en la que yo sí puedo decir que tuve miedo, porque, pero no miedo al fenómeno, que pasaban cosas, se escuchaban pasos por el piso de arriba. Y la casa era una casa de 4 plantas. Arriba aparecieron unas formaciones teleplásticas bastante curiosas, que bueno, eso es otra historia, es para dedicar un programa entero, pero se escuchaban cosas, y no solo yo. Hubo un día que estuvimos 18 investigadores ahí dentro, 18, y todos fuimos eh, conscientes de que estaba ocurriendo algo raro. Se escuchaba un reloj de pared en la nada. Los pisos laterales, es un pueblecito, las casas laterales estaban vacías, que era lo que estaba pasando. Estamos viviendo etapas verdaderamente curiosas y con otros investigadores e investigadoras, que me parece que por aquí hay alguna que le envío un super beso como siempre, pues vivimos situaciones verdaderamente límite, ¿no? O sea, yo hubo un momento ahí en esa casa en los que en otra ocasión, cuando Pedro Fernández y yo estábamos allí, nos quedábamos a dormir en la casa, teníamos lógicamente las llaves y el permiso para investigar esta casa, ¿no? Y recuerdo que cuando nos acostábamos en la cama, dormíamos en la misma cama, juntos pero no revueltos, ojo, eso es importante decirlo. Yo recuerdo que hubo un día en el que Pedro se empieza a quitar la ropa, hablábamos, era tarde, hablábamos de lo que habíamos estado investigando. Yo estaba en la otra parte, yo tenía un armario aquí, eh, y bueno, pues sí, oye, pues ha sido interesante esta psicofonía que hemos captado y tal. Y de repente la puerta del armario abrirse literalmente sola y empezar a escuchar voces justo en el centro de la cama. Voces y mirarnos Pedro y yo y decir, bueno, pero ¿qué narices es esto? Insisto y quiero dejar claro una cosa. Yo soy muy escéptico. Creo las cosas, pero necesito investigarlas. Cuando estoy diciendo esto sin tapujo de ningún tipo, es porque esto lo viví junto con una persona y junto con varias personas también en ese mismo lugar. Voces que se formaban en el centro de esa cama. Una cama en la que hemos vivido situaciones muy extrañas, lógicamente pertenecientes todo al cuadro de lo paranormal, como movimiento de objetos desde allí, pasos, gente que entra y gente que sale sin que nadie entre ni salga, porque las llaves las teníamos nosotros, entre otras cosas, y porque había otras pruebas, dejábamos sensores de movimiento, dejábamos cosas, y sí, ocurren cosas. Esto es un caso, Gonzalo. Esto es un caso que te cuento que Sí. para mí es extraordinario y yo creo que también para todos nuestros queridos espectadores también lo es. Son casos que no existen explicación, ¿no? No tenemos una explicación plausible. Siempre intentamos buscar lo que es la explicación razonable desde el punto de vista técnico, pero a veces cuando no se le encuentra esa explicación técnica es cuando dices, bueno,
pues puede ser que sea algo paranormal de verdad, puede ser que sea una manifestación paranormal, ¿por qué no? En el chat estaban preguntando, querían que cuentes, y varias personas lo preguntaron, así que yo ahora me quedé intrigado porque no la conozco o no la recuerdo. La vez que se rompió una ventana en la casa de la colonia, ¿puede ser? De la colina, la casa de la De la colina, colina. una de las aventuras del misterio que tenemos ahí que recomiendo. Terror extremo, así se bautizó este directo. Bueno, fuimos una compañera y yo a realizar una investigación en esta casa. Mediante lo que es el sistema eh, radiestesia psíquica, detectamos determinado tipo de puntos activos en esa casa, ya se puede ver ahí en Aventura, y bueno, pues nos situamos en ese lugar para investigar. En esa casa he ido en varias ocasiones. eh, He tenido la oportunidad de vivir en todas las ocasiones algún detalle, algún fenómeno extraño. Pero aquel día, bueno, pues no pasó indiferente. Hubo un momento en el que yo vi como detrás de mi compañera había una sombra que se movía. Ojo que, vale, yo puedo percibir cosas, puedo percibir alucinaciones y todo lo que tú quieras como ser humano que soy, pero intento siempre buscar una explicación. Aquello no tenía explicación. Era una sombra que estaba detrás de ella y que se desplazó hacia lo que era la entrada, una entrada a donde nosotros estábamos. Era un cubículo que era, digamos, como un pequeño hall donde había unas escaleras y allí estaba, ¿no? Allí coloqué yo sensores de presencia de tipo óptico. Este tipo de sensores no son PIR, no son de infrarrojo pasivo, no son de estos que ping pong cuando entra alguien. Son detectores que se activan mediante lo que es un interface de luz, una célula fotoeléctrica, que se disparan cuando existen variaciones en la luminosidad. Si tú le das con una linterna, se dispara, ¿no? Y yo había puesto dos, uno concretamente, bueno, varios, pero uno concretamente que estaba a 1,5 metros de nosotros y otro detrás de un muro enorme, un muro que apuntaba hacia una ventana cerrada que yo había cerrado a cal y canto y se puede ver en este vídeo, en Terror Extremo allí, en YouTube, en Aventura del Misterio. Eh, Se puede ver perfectamente como yo encajo uno de los pestillos y todas las ventanas de toda la casa se quedan herméticamente cerradas. Bueno, pues estábamos realizando una prueba allí de una transcomunicación psíquica y fue sorprendente, absolutamente sorprendente cuando yo le pregunto a mi compañera, bueno, estábamos hablando entre ella y yo, diciéndole, bueno, diciendo que, bueno, que sí, que estaba todo cerrado, que ya no entraba ruido exterior y demás. Estamos hablando de que está una casa que está en mitad del campo eh, y en una colina, por eso yo la bauticé como la casa de la colina, ¿no? Era súper curiosa. Y de repente, Gonzalo, uno de los sensores empieza a dispararse y le pedimos que si estaba allí, si podía disparar los sensores. Ambos sensores, sin conexión óptica, sin verse, se disparaban al mismo tiempo. Era como si la entidad ocupase un espacio volumétrico que, que abarcaba incluso detrás de un muro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se produce eso? ¿No? Y a continuación, bueno, fue algo... Hola, Johanan, abrazos, querido. Un gusto, Pedro, Bueno, Gonzalo. ¿Cómo bueno, estás, pues Joana? Bienvenido. Oigan, termino de contarlo rápidamente para darle paso a Johanan. Sí. Eh, bueno, pues lo que ocurrió allí primero fue que por la tensión nerviosa que estaba sufriendo mi compañera empezó a sangrarle el labio, concretamente. Empezó aquello, la linterna que llevábamos empezó a manifestar una serie de cosas verdaderamente extrañas, se encendía sola. La linterna que llevo es una linterna que cuesta aproximadamente $200. No estoy hablando de un juguete, ¿no? Es una linterna táctica profesional, ¿no? Y es imposible, habiéndole consultado al distribuidor, que esto se pudiera encender solo, ¿no? Y se encendió sola y se vio todo, ¿no? Pero lo más sorprendente es que en un momento dado, cuando nosotros estamos haciendo alusión a que las ventanas estaban herméticamente cerradas y que no podía haber ningún tipo de interferencia exterior,
Una de las ventanas, esa que yo había trancado y que el detector apuntaba, eh, pegó un estampido que se puede escuchar y desplazó incluso un bloque que yo había puesto delante. Eh, no hay, no hay una forma de comprender esto. Cuando nos íbamos de allí, que estábamos recogiendo prácticamente a todo lo que daba nuestra rapidez, yo noté como de mi pantalón una mano me cogía por debajo de la rodilla el pantalón y me estiraba como para meterme dentro de la casa. Esto fue algo verdaderamente extraordinario. No tengo una explicación. Y eso, lo bueno, Gonzalo y Johanan, es que quedó registrado ahí para poder grabarse. Y se puede ver perfectamente. Acá y Leti dice, hoy vivo en el campo y duermo con la luz encendida. Joanan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas Hola, gracias. querido. Un Un gusto abrazo. saludarte, Pedro, Gonzalo y a toda la gente que está conectada por acá. Una disculpa, vengo en carretera y el lugar exactamente a las 2 no había cobertura en el lugar donde estaba. Entonces me detuve aquí en un paraje que sí hay buena recepción, así que una disculpa enorme y muchas gracias, Gonzalo, por la invitación aquí a tu espacio. Gracias, Johanan. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Estoy acostumbrado a que los mexicanos siempre los agarro en carretera porque es así México, como que nunca sabes si vas a llegar o no. No, es que, ¿sabes qué? Mira, cuando yo salgo de carretera, que es algo que nos pasa a todos los mexicanos, tú pones el GPS te dice cuánto vas a hacer para llegar a la Ciudad de México, pero conforme vas acercándote a la Ciudad de México, el GPS te dice, si al principio faltaba 1 hora y media, llegas ya cerca de la ciudad y te dice, faltan 2 horas. Dice, pero Claro, ¿cómo? Si cuando salí faltaba 1 hora y media, era por todo el tráfico que hay para entrar a la ciudad. claro, claro. Johanan, bueno, gracias por estar aquí. Estuvimos hablando con Pedro de algunas de sus experiencias, hablamos sobre el miedo como un factor importante en todo esto que nos pasa en las investigaciones y las experiencias. Contanos un poco vos también de todos los años que tienen como investigadores de comunicaciones también, porque yo le decía a Pedro que también hay algo en común que nos une a los tres, que los tres hacemos comunicación de alguna forma, investigamos siempre, queremos saber un poco más qué hay, siempre un poco más en búsqueda, un poquito más de la verdad. Y digo, tanta información tenemos que es esto último, al menos, que comenzamos el año el 2023 con alguna experiencia que digas, wow, estoy con esto, ¿no? Estoy como conmovido con este tema. Siento que se está moviendo algo, con que hay algo en lo que trabajar. No sé si estás con algo Sí, así. sí, mira, les platico. Desde el 2016 a la fecha le vengo dando seguimiento a los contactados, personas que refieren vivir esas experiencias de comunicación con seres llegados de otras partes del universo. Y dentro de todo ese amplio espectro, hay algo que me ha llamado mucho la atención, que son los contactados que les dan fecha precisa de un terremoto. Sucedió en el 2017 que a 2 contactadas de la zona norte de México les dijeron, el día 19 de septiembre va a haber un gran movimiento. El mensaje era, habrá un gran movimiento que los unirá. Ese era el mensaje, habrá un gran movimiento que los unirá. En ese momento no fuimos capaces de entender qué era lo que estaban diciendo, como por dónde iba el asunto en cuanto a ese tema. Y bueno, pues ya después empezó a fluir más información de que iba a llegar un terremoto, que iba a ser un 19 de septiembre, pero el contexto en México es que el 19 de septiembre de 1985 se registró uno de los terremotos más impactantes en la historia de mi país, porque murieron lamentablemente 10,000 personas y organizaciones internacionales aseguraron que eran más de 100,000 personas que murieron en ese terremoto en la zona central de la República Mexicana. Entonces, que llegue alguien y te diga que el día 19 del 2017 va a haber otro terremoto, pues dices, no, espérate, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y pasó, se dio. Todas las imágenes que a estas personas les permitieron ver y todo, fue lo que realmente ocurrió, lo que pasó. Entonces, después, en el 2022, otra de las contactadas desde el mes de febrero del año pasado, comenzó a decir que le habían dicho que el día 18 de septiembre iba a haber un terremoto de una magnitud de 8. Y dices, no, ya, esto ya es mucha casualidad. Dos terremotos en un mismo día, dices, ya no, un tercero ya no puede darse.
Entonces a esta contactada le comenzaron a decir, y fue desde el mes de febrero del 2022 hasta el mes de septiembre. Yo me entero de todo eso un mes antes, es decir, yo me entero en agosto, a mediados de agosto yo me entero, le entrevisto, comienzo a darle seguimiento y efectivamente se produce un nuevo terremoto. Es decir, México ha vivido tres terremotos el mismo día, un 19 de septiembre, la hora más o menos entre la 1:10, 1:20 de la tarde, es cuando se han presentado estos terremotos. ¿A dónde voy con esto? Que nuevamente hay otros contactados en México que nos están advirtiendo de otro terremoto que viene. Esto es importante porque si ya, al menos dentro de este trabajo que le vengo dando, veo que hay algo que pareciera que llama la atención y que están dando esos visos para que nosotros nos preparemos. No es para espantarnos, es para que nosotros nos preparemos. Y ahora iniciando el 2023, hay, les digo, un contactado que está recibiendo información de que viene un nuevo terremoto para la zona central de la República Mexicana. Y a mí cuando me dan una fecha, a mí cuando me dicen un qué, es decir, que tal día, a tal hora va a suceder tal cosa, entonces yo abro una carpeta de investigación, comienzo a darle seguimiento para determinar si se puede o no se puede llegar a corroborar esa información que les están proporcionando. Y es bien interesante porque te digo que ahora, en este inicio del 2023, nuevamente ese terremoto está presente, que va a tener unas secuencias bastante trágicas, es lo que me han dicho los contactados, o este contactado mejor dicho, y yo espero que en cualquier momento siga fluyendo más información para saber quizá el día, la hora, y tener como que la zona más o menos ubicada de cómo y en qué momento se va a presentar este tema, ¿no? Hasta ahora, no se sabe ningún tipo de fecha, si es No, primeros meses del año, no, pero nada, fíjate solo... que si nos remitimos a los dos primeros ejemplos que les di, es exactamente lo mismo. Dicen lo que va a ocurrir y conforme van pasando las semanas, van dando más información hasta que dan ya prácticamente un mes, 2 meses antes, dan la fecha. Es así, como que es el método que ellos utilizan, estos seres, para que nos vayamos preparando. Pero anteriormente nadie le había dado seguimiento, nadie. Ahora, afortunadamente, a través de las redes sociales es más sencillo que la gente pueda acceder a esta información y tener todos los detalles, todo y saber cómo por dónde tiene que ir haciendo las cosas. Y en el caso entonces de este que te digo, pues ahí la vamos a documentar, la vamos a exhibir para que la gente pueda hacer uso de todo eso y entendamos que desde esas otras realidades realmente nos están proporcionando información que puede ser valiosa o puede ser no tan importante, ya dependerá de cada persona, pero la información está ahí y está fluyendo. Está Mira, claro. aquí en el chat, Yo dale creo Pedro, dale. que eso, Johanan, Sí, dentro de lo que es la parapsicología, esto se estudia como uno de esos fenómenos de percepción extrasensorial. Es decir, hay un determinado tipo de personas que poseen facultades, tienen un poco las antenas más receptivas y muchas veces esto se estudia en lo que es el sujeto, el paragnosta, en este caso contactado, que en cierto modo puede tener esa facilidad o bien para recibir el contacto o bien para presentir qué es lo que va a ocurrir. Tenemos en la historia multitud de casos bueno, pues nos relatan este tipo de precogniciones desde el punto de vista psíquico o bien de contacto, por otro lado, como muy bien estabas comentando, ¿no? Al fin y al cabo, las personas son personas muy especiales que tienen las capacidades muy desarrolladas en ese sentido para percibir lo que es el dato. claro, exacto. Sí, es bien interesante. Realmente yo he quedado sorprendido con algunos de los casos, porque bueno, de ese 100% te puedo decir que puede haber una persona, dos personas, nada más que tienen algo ahí y que Claro, siempre claro. refieren que son seres extraterrestres. Ahora también hay la contraparte de esto que les acabo de mencionar, de aquellas personas que les dan una fecha, que les dicen la hora y les dicen lo que va a ocurrir y no pasa Ujú. nada. Y no pasa nada, pero para llegar a estas personas a difundirlo abiertamente, invitar a la gente a que se preparen para eso que vaya a ocurrir, ya previamente estos seres les dieron cosas que en la familia o en su vida personal iban ocurriendo, es decir, mañana temprano, cuando vayas a tu trabajo, va a chocar el carro que va a tu lado y choca.
Mm. La siguiente semana alguien de tu familia va a fallecer y fallece, y así. Y ya cuando dan el más fuerte, el que van a dar a conocer a la sociedad, es cuando ya, es decir, pareciera, Pedro, Gonzalo, Mm. que estos seres les gusta jugar con nosotros, y ya los decían muchos investigadores en la década de los 60, los 70, cómo estas entidades les gusta jugar con nosotros y dando este tipo de información y dejando en ridículo a la gente. Claro, es que yo Claro, creo que pero Sí, habría que comprender dos facetas, ¿no? Lo que es la faceta de la percepción propiamente dicha del paragnosta, es decir, tener una clarividencia, una clariaudiencia, y luego lo que es el contactismo. Son dos facetas distintas. Yo creo que lo que estabas comentando estaba más relacionado con el tema del contactismo, es decir, sí, posibles entidades que se comunican y que dan una serie de mensajes tipo proféticos o qué es lo que va a ocurrir, porque no podemos olvidar una cosa. Nosotros estamos viviendo un continuo espacio-tiempo, un tiempo presente que nos indica que ahora estamos aquí realizando un directo los tres, ¿no? Pero existen posiblemente, desde el punto de vista eh, más abierto, multidimensional, eh, una serie de líneas que van concluyendo en puntos que es el mismo donde estamos. Según nos movamos en esas líneas, por ejemplo, la doctrina espírita lo tiene bien claro, porque lo explican de algún modo intentando ver lo que es una proyección del tiempo desde un momento hasta otro, ¿no? La perspectiva desde la que se observa es distinta por parte de este tipo de entidades. Me refiero, ojo, a las entidades. Y claro, ellos están viendo lo que es el antes y lo que es el después. Es como si nosotros viéramos una hormiguita que está andando y nosotros vemos que un poquito más adelante hay un agujero. Y es posible que esa hormiguita vaya a caer en el agujero. Estamos viendo su futuro, pero también estamos viendo su presente, ¿no? Es una situación muy extraña, se produce en muchos casos y como bien dices, Johanan, las, no sé, la realidad, las personas que sufren este tipo de cosas, ese transcontacto que tienen es verdaderamente impresionante y a veces incluso causa una serie de sensaciones negativas en la persona que lo sufre, en el paragnosta, ¿no? exactamente, bien interesante esto. Y bueno, pues ahí está es lo que les puedo comentar para este 2023 de nuevamente esta historia del terremoto, que ya ahora les digo que le damos mucho seguimiento y tratamos de documentar Claro. hasta donde sea posible para dejar algo, porque lamentablemente el tema del contactismo a nivel mundial ha sido discriminado, el tema del contactismo ha sido realmente buleado y no ha permitido que se le dé seguimiento a ciertos casos que hemos identificado y que son casos muy interesantes y que constantemente están aportando información, ¿no? aquí en el chat nos preguntaban, y siento que es una buena pregunta para los que están comenzando con estos temas, ¿cuál es la diferencia entre un contactado, por ejemplo, y los mediums? Bueno, yo les puedo decir del contactado y Pedro que les diga de los mediums. Un contactado es una persona que refiere, ya sea a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada determinado tiempo, entra en comunicación con seres que se identifican así. Yo vengo de tal planeta y quiero mantener una relación de intercambio contigo. Y les empiezan a dar mensajes. Un contactado es una persona que entonces puede ser a través de la psicografía, es decir, que comience, los seres le empiezan a dictar algo, pero ojo, el testigo refiere que son seres de otros planetas, porque esto también dentro de la parapsicología puede tener muchas interpretaciones, pero el testigo refiere que son seres de otros planetas. Puede ser a través de la psicografía que comienza a recibir los mensajes y los comienza a escribir, pues. Otros, frente a frente se aparecen los seres, algunos los ven de manera física, otros los ven semitransparentes y otros más les dicen que se vayan a parajes y ven las naves, ven los objetos que pueden ser con forma de esfera, con forma de disco y pueden ser objetos de todos los tamaños, colores, formas en un lugar determinado. Es decir, que les dicen tal día, tal hora necesito que te vayas a tal cerro, siempre apartado de las grandes ciudades
y ahí es donde van a ver ellos la presencia de estas entidades. En algunos casos, que son los menos, ven el objeto y en la parte inferior ven a los seres, que te puedo decir que a lo mejor son unos 5 o 6 casos que se tienen documentados con estas características. Y también otro punto importante de los contactados, que son personas que de la noche a la mañana les cambia su percepción de la vida. Es decir, es una persona que no le gusta nada en estos temas, que de repente se topa con estos objetos, algo sucede en su vida que por completo cambia, se vuelve más espiritual, trata de ayudar al planeta, trata de ayudar a las personas que están a su alrededor, es decir, tienen un cambio al 100% de su vida. Eso sería a grandes rasgos un contactado, aunque hay muchas características que se pueden enumerar de un contactado, pero a grandes rasgos creo que queda muy bien dibujado el concepto de un contacto. Totalmente. Y desde el punto de vista de la mediunidad, sí es verdad que el contactismo se produce a través de una sensación, una situación que vive una persona en un estado alterado de la mente que se llama mediunidad. En sí produce una canalización supuestamente con una parte trascendental. Y casi todos los mediums, casi todos, desde el punto de vista de la doctrina espiritista, que fue fundada por Allan Kardec, bueno, pues intentarían contactar o contactarían con ese lado trascendental dimensionalmente distinto en el que se encontrarían fallecidos, ¿no? A través de distintos canales. Escritura automática, como bien decía Johanan hace un ratito, lo que es la psicografía en sí. El tema pictórico a través de ideogramas, incluso pues a través de transcomunicación instrumental, porque no podemos desviar la atención en que incluso lo que yo experimento desde mi lado más técnico de la parapsicología, que es la psicofonía, por ejemplo, tenga también un carácter de cierta mediunidad, ¿no? Y, por supuesto, otro sistema como la transcomunicación sí que quede más. Con lo cual, yo creo que la parte que explicaba Johanan es exactamente clara, tal cual, lo que es el contactismo en ese sentido y lo que es el contactado mediúnico, la mediunidad que también se puede producir. Y los mensajes son muy similares a los que los contactados obtienen. Estaría tratando con espíritus, ¿no? Entidades extracorpóreas que se piensa que están en el lado trascendental. Exacto. Excelente. Fíjate, perdón, Gonzalo, ahí nada más agregar a todo esto que hemos dicho, que hay una línea tan delgada entre la investigación ovni y la investigación paranormal, pero delgadita, que de repente ya no sabes en cuál estás. Digo, a mí me ha tocado varias veces que estoy haciendo una investigación del tema ovni y de repente ya estás en el mundo paranormal por todos los incidentes que ocurren al testigo a su alrededor. Y me imagino que Pedro debe de sucederle exactamente lo mismo, que de repente ya no sabes ahora sí que en qué terreno estás pisando, ¿no? Pero es bien interesante todo lo que llega a ocurrir. Totalmente, de acuerdo. Chicos, y no les quiero robar mucho más tiempo, entonces quiero como concluir un poco con esto. ¿Qué opinión tienen con respecto a, por ejemplo, yo sé que si este video que estamos aquí, los que estamos conectados nos interesan estos temas, pero yo sé que si este video no lo apoya la gente, no creo que el señor Instagram, no creo que el señor YouTube haga algo para mostrarlo. O sea, como que son estos temas que están bien por debajo como que no queremos que se hable de esto, no queremos que se escuche mucho. ¿Lo sienten así realmente? Y si creen que sí tienen algún tipo de reflexión al respecto. Hombre, mira, yo te diré que yo estoy en YouTube, ya lo sabéis, La Aventura del Misterio. Sufro diariamente lo que es un poco la caracterización mistérica. A Johanan le pasará exactamente lo mismo. La propulsión que nosotros tenemos, hubo un tiempo en la que pues, las redes sociales admitían prácticamente todo, pero luego empezaron a darse cuenta pues, que tenían que sectorizar mucho las cosas. Yo, por ejemplo, en TikTok tengo vídeos que tienen más de 1 millón de visualizaciones y, y son los que no hablan de misterio, ¿no? Los que hablan de otras cosas.
Entonces, claro, ahí yo sé que os estáis riendo y estáis diciendo, pero bueno, pero ¿cómo es posible esto? Oye, nos gusta el misterio, ¿por qué no podemos hacer cosas de misterio? A ver, que lo hacemos desde un punto de vista serio, que aquí cada uno tiene su opinión personal. Hay gente haciendo bailecitos un poco estúpidos que tiene millones de visualizaciones y millones de seguidores, y hay gente que está leyendo libros intentando explicar teorías y tal que no tienen. Yo comprendo que el tema de la ciencia pues aburre mucho a la gente, ¿no? Y todos queremos entretenernos. Pero es verdad que desde las redes sociales globales en general, determinado tipo de cosas no quieren que se sepan. Yo no soy conspiranoico. Tengo un querido amigo que es David Parcerisa, que le envío un beso desde aquí, que él piensa de otro modo. Yo quiero pensar bien, quiero pensar en verde, ¿no? Quiero tener la ilusión y el amarillo, por supuesto, que me dé la esperanza, ¿no? Pero yo estoy seguro que desde determinado tipo de estamentos que están gobernando las redes sociales, que todo el mundo ve de una forma así de sencilla, ya se preocupa muy mucho de que ciertas cosas no salgan a la luz, de que ciertos mensajes no salgan a la luz y de ocultarnos lo máximo posible y de que si una cosa hace esto y otra cosa hace esto, refiriéndome incluso a determinado tipo de cosas con curaciones, medicinas o cosas así, de las que no me meto, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he notado personalmente que los temas de misterio tienen un poco, todo el mundo que nos gusta el misterio, tienen un punto negro que no hace que no se nos vea, pero sí nos impiden el crecimiento natural que tienen otras temáticas, ¿no? Desde el punto de vista de redes sociales y desde el punto de vista de la divulgación en general. Claro, exacto. Mira, pues, ahondando en lo que dice Pedro, saben bueno, yo me la vivo en las redes sociales y haciendo uso de ellas para difundir lo que vamos haciendo de trabajo en varias partes de Latinoamérica. Y efectivamente, nuestros temas para las redes sociales son temas marginales. Esto es bien importante que lo entendamos, que como son temas marginales, por lo tanto no son importantes para exponerlos, como esto de los bailes, que hacen una broma. No se han puesto a pensar ustedes por qué los videos más virales a nivel mundial son aquellos que hacen una broma pesada a alguna persona o que están hablando malas palabras o que son de chistes, o que es de aquello, pero nuestros temas como son considerados marginales para las grandes empresas, para los dueños de las redes sociales, nunca nos van a exponer ni nunca nos van a brindar esa oportunidad de que nuestro trabajo sea tan conocido. Esto es muy lamentable porque también se hace mucho trabajo, se hace un trabajo muy fuerte, serio, objetivo, lo que hace Pedro, lo que haces tú, Gonzalo, lo que hace un servidor y muchos otros compañeros, pero que lamentablemente cuando vemos las visualizaciones, 20,000, 30,000, ya cuando te va bien a lo mejor 100,000, 200,000 visualizaciones, pero realmente esto hay un algo ahí que como no lo entienden la gente que está detrás de las redes sociales, piensan entonces que nuestros temas siempre los inventamos, es para sacar dinero así a lo bruto, y para estar engañando constantemente a la gente, pero no se han tomado la molestia de acercarse a nuestros temas, porque en muchas de las ocasiones cuando las redes sociales han bloqueado a que de tal comunidad, de tal país que viven en la punta de un cerro, ¿por qué les cortaron todas sus redes? Y se acercan ellos y les dicen, oigan, pero pues así vivimos, no lo estamos inventando, entonces ya los dejan tranquilos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer a nivel internacional es sensibilizar a la gente de las redes sociales y se den cuenta que nuestros temas sí pueden ser para ellos marginales, pero para nosotros lo es todo y le damos seguimiento y los investigamos y tratamos en la medida de las posibilidades de siempre darle una explicación cuando es casuística, porque si nos vamos al asunto espiritual y todo, bueno, a eso ya no hay tanto asunto que demostrar, pero sí en el caso de nosotros que vamos al lugar de los hechos, estamos detrás de los testigos, estamos haciendo esa labor informativa. Pero te digo que algo ahí se tiene que hacer a nivel internacional, pero lamentablemente no hay la voluntad de quienes nos dedicamos a esto para sensibilizar, por un lado, y por el otro lado también estas grandes empresas no les interesa acercarse con nosotros para ver cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo y qué tan válido o no válido puede hacer lo que estamos
nosotros generando. Y en cuántas de las ocasiones, Pedro, Gonzalo, nosotros hacemos una investigación que nos costó dinero, esfuerzo, trasladarnos, y de repente lo montamos y al día siguiente está bloqueado. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me bloqueas mi trabajo? Y mandas la petición a YouTube. Oigan, pero no, es que eso atenta contra la comunidad. ¿Pero qué atenta? ¿Estar grabando en un cerro? ¿Hablar con el testigo de que vio algo extraño? Entonces, eso ya no debería de ocurrir, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, tenemos que ir surfeando dentro de esta vorágine informativa, pero sí a mí me da mucho, me llama mucho la atención esa parte de que nuestros temas los tienen marginados, mientras que otros los exhiben y los exhiben, generando millones de visualizaciones en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que aparte denigran ya sea a la mujer o al hombre. Sí, los que más se viralizan también son aquellos que no hacen pensar demasiado. Digo, cuanto más estemos en nuestra casita sin hacernos preguntas, mejor. Bueno, esperemos que no nos bloqueen este video luego de todo lo que le dimos. Pero que no. Esperemos que Bueno, Pero mira, no. lo importante, Gonzalo, es una cosa. Lo importante es la gente. Toda esta gente que tienes tú aquí, todos estos seguidores, todas estas personas que nos ayudan. Nuestro trabajo es investigar. Porque tanto Johanan como yo, que somos investigadores, que lo vivimos, para nosotros nos dejamos la vida en ello. Queremos Claro. investigar las cosas para exponer los resultados. Y nuestro único objetivo, es que la gente pueda aprender de todo esto y que hacer que nuestra mente reflexione y podamos evolucionar un poquito, comprender las cosas que la naturaleza tiene y que no llegamos a comprender. Por lo menos yo lo veo así y yo creo que vosotros exactamente también. Y gracias a ellos, gracias a todos nuestros espectadores que nos siguen, que nos apoyan, que nos dan ilusión, que nos dan fuerza, yo por lo menos me siento recompensado. Cuando yo veo que hago un vídeo y que me dejan 1000 comentarios, pero 1000, y a veces más, bueno, pues yo intento responderlos todos porque es mi gente, es la gente que me apoya, la Claro. gente que me quiere y que nos sigue. Y gracias a todos vosotros que estáis ahí detrás, este es el único respeto que las redes sociales nos tienen. Yo creo que no solamente a nosotros, sino a otras temáticas, ¿no? Pero desde luego el tema del misterio, el tema de lo un poco conspiranoico, de lo inexplicado, tiene ese puntito negro. Así que, de verdad, gracias sí, a todos los que estáis ahí, que son los que gracias. hacen que nos vean. Johanan, Pedro, les agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros hoy, compartir este espacio, un rato de charla de colegas también, de lo que hacemos, de compartir experiencias y demás, me encantó. Gracias en serio, gracias como dice Pedro a la gente. Bueno, te doy la palabra, Johanan, si querés también despedirte de nosotros. Claro, no, pues muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Es un honor siempre estar al lado y compartiendo micrófonos también con Pedro, que sabe que lo admiro mucho y que siempre es un personaje que es punta de referencia para estos temas de los Gracias. fenómenos paranormales. Y también agradecerle a toda la gente que está ahí conectada, que estén al pendiente, que no permitan precisamente que si bloquean algún material de algún compañero, inmediatamente levantar la voz. No podemos ya callarnos, no podemos callarnos porque también nosotros vivimos una discriminación y es un tema que poco se habla y es un tema que poco se comenta, lamentablemente, y nos afecta a nosotros. Y yo creo que ya llegó el momento de decir, no, ya basta, tranquilos, nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Así que bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias de verdad por este espacio. Gracias, gracias, Johanan. Pedro, también para que te despidas. Gracias, queridos. Es un placer, Johanan, que eres un encanto. Gonzalo, que te quiero un montón. Y que a todos vosotros, que muchas gracias por vuestra atención. Os quiero. Y no nos faltéis nunca. Y yo siempre termino mis vídeos diciendo una cosa. Gracias por existir. Claro. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, Johanan. Un abrazo grande a ambos. Yo los despido y me quedo con la gente en el minuto final. Sigue ahí Perfecto. Muchas gracias, en queridos. camino, Johanan. Sí, Gracias, ya ahorita amigos. emprendo mi camino a la Ciudad de México. Gracias. Bien, Buen bien ahí, camino. gracias. Abrazo, amigos. Y yo me quedo con ustedes. Entonces, a ver, paren. Aquí un minuto final para despedirme también. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado, como siempre. Hoy hablamos un montón de temas. Fue una charla así,
Fue una charla entre amigos, nos faltó solo el café de por medio, el mate aquí en Argentina, pero fue una charla con la que nos llevamos varios aprendizajes, creo yo. En la descripción del video les voy a dejar la información de Pedro, la información de Joana, para que también se unan a sus comunidades y expandamos más esta información. También les voy a dejar información por si quieren colaborar con nuestra comunidad. Ya saben, como siempre digo, con pequeñas acciones colaboran muchísimo, suscribirse al canal, me gusta, comentar, enviárselo a alguien, pero también tenemos habilitada nuestra opción de Patreon para aquellos que quieren ser socios colaboradores de la comunidad, así que ahí les dejo la info. Vamos a estar haciendo una sesión de mediunidad en vivo con Woody en muy poquito tiempo, así que los espero ahí también para que vayan agendando. Va a ser la número 14 y va a ser la primera del 2023. Les mando un fuerte abrazo, únanse ahí al canal de Pedro, únanse al canal de Joana, estemos atentos a sus contenidos también, apoyemos a los creadores que estamos aquí haciendo este tipo de contenidos para expandir un poco información y conciencia. Gracias, los quiero mucho, nos vemos muy prontito.